Un saludo cordial a mis estimados estudiantes. Hoy vamos a continuar lo que es de lo espiritual en el arte, una visión diferente de lo que nos escribe el autor. Hoy nos entramos de lleno a esta aventura. Muy bien. Abrimos el texto y nos encontramos con esta regla número 1. ¿Y qué es lo que dice? Cualquier creación artística es hija de su tiempo y la mayoría de las veces madre de nuestros propios sentimientos. Apenas abrimos el texto y nos encontramos con este pequeño párrafo que dice mucho, al parecer. Cualquier creación, o sea, de lo que ustedes hagan, es hija de este tiempo. De este tiempo lo hacen. Y la mayoría de las veces madre de sus propios sentimientos. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Por ejemplo, podemos ver esta obra que es de su tiempo, que hoy en día se puede hacer réplicas, pero nunca va a tener el valor del original, porque ha sido de ese tiempo. Imagínense qué rondaba en la mente del creador de esta obra. ¿Qué estaba pensando al hacer esto? Hoy en día podemos hacer réplicas, pero nunca vamos a tener esa esencia de lo que el autor original hizo al hacer esta obra, ¿no? Muy bien, continuamos y en la línea temporal de la historia del arte encontramos una obra como esta también. Y el autor, ¿a qué se debió hacer esta obra? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué tiene ese imaginario y todas esas temáticas de cómo viene a la cabeza y demás? Es porque el artista estaba sumergido en su tiempo. Esta obra no se puede replicar en un tiempo anterior como en esta. En este tiempo imposible que hayan hecho una obra como esta. A eso se refiere, que cada obra de arte es hija de su tiempo. ¿Qué encontramos acá? Igual, continuando unos siglos después, encontramos una obra como esta, que es muy diferente en la temática a una obra como esta, y esta de la misma forma a esta, ¿no? Entonces son diferentes ejemplos de obras en el transcurso de la historia del arte que son hijas de su tiempo, al igual que esta obra. Y si continuamos yendo, vamos a ir viendo las diferencias, ¿no? Esta obra no sabemos quién es el autor, pero esta sí la sabemos, es el Bosco, ¿no? A esta obviamente es Leonardo da Vinci, y acá encontramos a Rubens, ¿no? Continuamos y es la misma temática de la anterior. Saturno devorando a sus hijos. Acá ya es otra propuesta. Como se darán cuenta, ¿no? Esta es de su tiempo y esta ya es de su tiempo. Obras de arte que nos dicen que esta obra, o sea, en ese tiempo existía este tipo de estética. Claro, el autor hace presencia con su propuesta abstracta. Y hoy en día podemos encontrar obras, performance, happenings, instalaciones como estas, ¿no? Imagínense hacer una performance como esta en épocas de Goya. ¿Será catalogado como arte tal vez? Claro que no, más bien pueden pensar que estamos locos al decapitar un ave y hacer que se salpique la sangre en un cuerpo desnudo, ¿no? ¿Qué pensarían en la época de Renoir? Dirían que están locos, ¿no? Hoy en día esto es catalogado como arte, porque es obra de este tiempo. Muy bien, esta es de Goya, claro, Renoir, Kandinsky y Ana Mendieta. Bueno, entonces eso quiere decir que cada obra artística es hija de su tiempo, y la mayoría de las veces madre de nuestros propios sentimientos. Esta obra no se puede replicar en tiempos de Goya, y Goya no se puede replicar en tiempos de el Renacimiento, por ejemplo. Si Goya hubiera mandado sus trazos fuertes y puros a el Renacimiento, hubiera sido catalogado como mal artista, porque no está colocando las líneas perfectamente y los tonos son muy sucios y demás. Pero Goya tenía esa estética para su tiempo. Renoir tiene esta estética para ese tiempo. Cada artista refleja lo que ve en su tiempo. Por eso la obra de arte es hija de su tiempo. Vámonos un poco al contexto nacional, pero antes la obra de arte de mi época, dice Kandinsky, ¿no? Y su propuesta desde la obra de arte en esa época era esta.
su abstracción. Nada de estos elementos es al azar, todos estos elementos tienen un sentido para Kandinsky, y Kandinsky colocaba estas líneas, estas formas diferentes. Esto que parece hoy en día una USB tiene su sentido, es como una puerta, tiene luz. Aquí podemos encontrar música, armonía, composición, todos esos elementos que nos han enseñado podemos encontrar acá también, ¿no? Hasta Kandinsky igual jugaba con la figura humana y las colocaba en sus obras abstractas. Bueno, eso ya vamos a ir viendo con el tiempo. En el contexto nacional encontramos estas obras. Miren que son de diferentes épocas de la historia del arte nacional, y esta obra que es religiosa, esta obra que también es religiosa, y religiosa hasta la tercera, acá ya no es religiosa. Pero estas dos obras, ¿qué diferencia tienen? Esta es religiosa, pero esta es un dios diferente, ¿no? Este es Viracocha, para los cristianos es un dios pagano, ¿no? Y acá encontramos a la Virgen, y acá otra vez la Virgen. Esta obra, hacer un Viracocha en madera para una iglesia, imagínense, no hubiera sido aceptada para esa época, ¿no? Entonces quiere decir que esta obra es de su tiempo, esta obra es de su tiempo, esta también es de su tiempo, y así es como nos vamos a ir refiriendo, ¿no? Como sabemos, la Puerta del Sol no sabemos quién la hizo, quién es el autor original, no los autores. Esta obra, La Virgen de Copacabana, lo hizo Tito Yupanqui. Y bueno, tiene una gran historia atrás de esta obra, ¿no? Luego, casi 200 años aproximadamente después, ¿no? Encontramos una obra de Melchor Pérez de Holguín, que como nos damos cuenta, comparte la temática con la obra de Tito Yupanqui, ¿no? Igual es la Virgen y la Virgen, o sea, que unos 150 años después no ha cambiado mucha la temática de ese tiempo, ¿no? Así nos que es casi la misma, como que nos han mantenido en esa estética, en ese tiempo, ¿no? Y eso, como se diría, ha perjudicado mucho a nuestro proceso artístico a nivel nacional. Pero no hay por qué desanimarse, ¿no? Porque después encontramos a Avelino Nogales con una temática ya diferente, más nacionalista. Pedro Domingo Murillo, ¿no? En 1900, o sea, miren, casi igual, 170 años después aproximadamente, ¿no? Y luego encontramos una temática, y también que se volvió tendencia en esos tiempos, muy diferente. Imagínense un Cristo andino en una época como el de Tito Yupanqui. Hubiera sido complicado encontrar algo así, ¿no? Después encontramos igual ya, o sea, la temática indígena, lo que es el indigenismo, ya estaba en pie. Encontramos el arte abstracto, y hoy en día podemos decir que a reemplazo de Ana Mendieta encontramos también arte contemporáneo, ¿no? Esta obra fue hecha por Cecilio Guzmán de Rojas, como ya saben, en 1969. Luego encontramos a Gili Maná en 1977, Alfredo Laplacá en 1990 y Roberto Barcárcel, que podemos decir que es en la actualidad. Pero si no tiene esa raíz, esa raíz de hija de su tiempo, no va a llegar a prevalecer. Tal vez por eso estos artistas, el Cristo andino, Cristo Aymara, hoy en día se sigue estudiando porque ha sido de su tiempo. Y es bueno estudiarla porque esa obra es de su tiempo, y encontramos esa idea hasta hoy en día y nos interesa. Igual esta obra, que igual es andino, ¿no? Tiene el aguayo, tiene el sumanta y de una mujer, ¿no? Y por eso es que encontramos esas obras, como son de su tiempo, hoy en día pueden llegar a ser inmortales. Ahora entramos a lo que son las críticas de lo que es Kandinsky. Dice: pretender revivir principios artísticos del pasado puede dar como resultado, en el mejor de los casos, obras de arte que sean como un niño muerto antes de nacer. ¿Qué es esto? ¿Qué nos quiere decir? En el mejor de los casos, o sea, si ustedes hacen una copia de principios artísticos del pasado, o sea, una copia del pasado,
puede dar en el mejor de los casos. ¿Y eso qué es el mejor? ¿Cómo será el peor de los casos? Obras de arte que sean como un niño muerto antes de nacer. ¿Qué es pues un niño muerto antes de nacer? Para Kandinsky, bueno, Kandinsky lo dice así, ¿no? Pero esto es pues un aborto. Si ustedes pretenden revivir principios artísticos del pasado, eso es un aborto. Así que lo más recomendable es que no lo hagan. Y claramente podemos catalogarlos, ¿no? Cuando vemos en una exposición, en una galería, y hay artistas que se animan a hacer esos principios, no hacen obras de este tiempo, se dedican a hacer obras de otros tiempos. Esos son abortos, ¿no? Y así es como hace la crítica Kandinsky, ¿no? Un poco tajante y radical. Es totalmente imposible sentir y vivir interiormente como lo hacían los antiguos griegos, dice, ¿no? Una obra como esta y una obra como esta, entonces aquí ya podemos ir viendo cuál tiene espíritu. ¿Cuál de estas dos obras tiene espíritu? Hasta me atrevo a decir que esta obra no está bien dibujada. Tiene los contornos muy fuertes, no tiene buenos claroscuros, la luz no se respeta en una sola dirección, no se entiende muy bien qué es lo que intentaba hacer el artista, a lo que es lo académico, a lo que es la proporción, la composición y demás, ¿no? Ni siquiera está bien encajado, ¿no? Tampoco está bien encuadrado, si nos damos cuenta, ¿no? Esta obra, en cambio, miren, tiene una composición en triángulo, en esquema compositivo. Los soldados están bien proporcionados, las expresiones están bien hechas, ¿no? Y los movimientos, el drapeado, la bandera, todo eso están bien hechos. Pero en otros términos quedó bonito. Esto quedó feo. Pero de estas dos obras, la de la izquierda, tiene más espíritu. La de la derecha, no. Son como cadáveres, cuerpos vacíos, niños muertos antes de nacer. ¿Por qué, pero? Esta obra es pues hecha por Cecilio Guzmán de Rojas. Cecilio Guzmán de Rojas ha participado de la Guerra del Chaco y él ha visto lo crudo que puede ser la guerra. Esta es una representación de lo que fue la Guerra del Chaco. Aquí podemos ver al soldado boliviano en batalla, victorioso, yendo hacia la guerra, hacia la victoria. Pero acá esta es la realidad de la guerra. Desnutrición, falta de agua, desierto. Esta obra, para alguien que entiende, ha vivido la Guerra del Chaco en ese tiempo, ¿no? Y para aquellos que quieren saber cómo ha sido en verdad la Guerra del Chaco, esta obra es muy ilustrativa, te hace dar resonancias, te hace sentir algo. Esta obra más bien no hace sentir eso, ¿no? Pasa desapercibido, es conmemorativa, y el artista se puede decir que lo hizo a pedido, ¿no? Una vez me encontré con uno de los que han ayudado a hacer esto, y sí era a pedido, ¿no? Los militares que han pedido esta obra venían cada rato y le decían que cámbiame esto, que cámbiame lo otro. Era un pedido, ¿no? Algo así como hace un cliente para contratar a un diseñador gráfico, ¿no? El diseñador gráfico obedece lo que el cliente dice. Esta obra no obedece a nadie, solo obedece al artista. El artista colocó lo que él en verdad pensó y ya se vuelve una obra de arte de su tiempo y tiene más contenido espiritual que esta otra, que es como un pedido para un cliente, ¿no? Esa es la diferencia entonces, ¿no? Revivir principios artísticos del pasado dan, en el mejor de los casos, niños muertos antes de nacer. Como lo diría Kandinsky, esto es un niño muerto antes de nacer y esto es una obra que va para la inmortalidad. Los intentos por reactualizar los principios griegos, cualquier sitio de la escultura, únicamente darán como fruto formas semejantes a las griegas, pero la obra estará eternamente muerta. Y esa es la diferencia, ¿no? De una obra de arte con espíritu y una obra de arte sin. Así que ya estamos entrando al, como se diría, el desdibujo, ¿no? Hacer sentir a las personas mediante la obra de arte, ¿no? Nuevas emociones, nuevas sensaciones. Y esas resonancias van a activarse en el espectador cada vez que vean la obra de arte. Algo más que dice, ¿no?
Una reproducción tal es igual a las imitaciones de un mono. Esto ya va más a la crítica contra los que hacen copias, ¿no? Copias de fotos, copias de alguna imagen, copias de imágenes del internet o copias del natural. A primera vista los movimientos del mono son iguales a las del hombre, ¿no? Como este perrito. El perrito así hace lo que le diga su dueño mediante esa varita, ¿no? El mono puede sentarse sosteniendo un libro frente a sus ojos, dar la vuelta a la página, ponerse serio. La verdad es que este método del mono funciona para aquellos que están iniciando en el arte. Pero ustedes ya no están iniciando en el arte, tienen que salir de eso. O sea, todos hemos estado, a mi parecer, en una condición de mono. Cuando el docente decía y hacía una demostración, el estudiante tenía que acatar esa enseñanza, hacerla tal cual como lo hizo el docente, como un mono, ¿no? Esa condición de mono, pero ya tiene que ir perdiéndose en el momento en que un artista se va a encontrar a sí mismo. Y por eso es que Kandinsky dice que tenemos que estar en contra de esa condición de mono, ¿no? Cuando ya estamos en una etapa de creación, del colocar espíritu a nuestra obra de arte. Pero el sentido de estos movimientos le es ajeno totalmente. Porque si vamos a seguir haciendo lo mismo, lo que hacía el docente, si vamos a seguir copiando el proceso técnico, toda nuestra carrera artística, vamos a seguir siendo como ellos, no vamos a proponer nada. Porque siempre dicen que la propuesta es más importante que la técnica. Esta imagen es de internet, claro, es Mel Gibson haciendo la interpretación de William Wallace, ¿no? En Corazón Valiente. Y esta es una reproducción bien hecha. Tiene buenos tonos, está bien proporcionado. De hecho es casi idéntica a esta imagen de donde el artista ha sacado, ¿no? Lo interesante es que tiene buenos tonos, ¿no? Desde el más alto hasta el más bajo. Lo demás se ha respetado en manera, ¿no? En una mayoría. Pero, ¿qué nos transmite una obra así? Es un buen proceso técnico, pero esta obra es vacía, es un cadáver. No nos dice nada, solo nos hace decir que qué bonito, ¿no? Es una buena obra. Eso es lo que dice Kandinsky, que si esta obra no es hija de su tiempo, no representa nada, es un cadáver. Una réplica. Bueno, aquí le había faltado esta cicatriz, ¿no? De todas formas, esto es lo que tenemos que evitar ahora. Ahora tenemos que evitar este tipo de obras. Y el autor, bueno, pues es Musa Selig, ¿no? Una de sus estudios de retrato, ¿no? No es que esto lo ha catalogado como una obra de arte al final, pero es lo que tenemos que evitar. Esta es una obra muy trágica, muy fuerte, pero si hablamos académicamente, está mal dibujada. Y es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Romper todo lo que nos han dicho que es académico. Ya entendemos lo que es lo académico, ahora hay que romperlas. Lo interesante es que como ya entendemos que es académico, ya podemos romperlas. Otros se saltan directamente a romper la academia, pero ni siquiera saben qué están rompiendo si nunca han entendido la academia. Estos artistas han hecho una representación de lo que es un acontecimiento histórico que es de su tiempo, ellos lo han vivido. Porque como dicen, ¿no? Revivir principios artísticos del pasado. Yo podría hacer una réplica de lo que ha sido la Guerra del Chaco. No tendría el mismo contenido artístico del original. No tendría ese mismo espíritu. Esta obra está llena de espíritu. ¿Por qué? Porque los artistas han vivido este acontecimiento histórico mundial. En todo caso, ¿qué vemos en el dibujo? Personas, ¿no? Cuerpos deformes. Muchos cuerpos apilados, comprimidos. Acá hay un lago. Y aquí un rostro, una cabeza. Una persona acá tapándose la cara. Y así. Esta es la continuación de esa obra, ¿no? Acá una mujer bañando a su hijo. Miren, está desproporcionado su hijo. A simple vista se ve. Acá está unos estudios de perspectiva en escorzo. Cuerpos en escorzo. Más cuerpos botados al piso, como arbustos, personas lavándose en el lago.
Seguimos viendo y acá hay una montaña de cuerpos. ¿Qué nos dice esto? Pero es que en verdad está mal dibujado académicamente. No está bien hecho. No hay una luz directa, no hay unas sombras proyectadas. Son líneas nomás del cuerpo. Y acá hay una masa de piernas, de extremidades, de torsos, de cabezas. Y ya, esta obra, cuando la ven, el espectador hasta puede soltar una lágrima, porque tiene harto espíritu. Si tu obra no hace sentir nada, carece de espíritu, es como un cuerpo vacío, no hace sentir nada. Y es lo que Kandinsky nos dice, la obra de arte tiene que dar resonancia, sentimientos, sensaciones al espectador. Si no es así, no es nada. Esta obra es pues la representación de escenas vividas algunos instantes después de la explosión de la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. Esto se le llama los paneles de Hiroshima, ¿no? Como les dije, son 9 y son amplios. Iri y Toshi Maruki son los autores y ellos, como les dije, ellos han vivido en carne propia la explosión, ¿no? Y esto es lo que han visto. Todo esto es lo que han visto. Carga emocional al máximo. Obra hija de su tiempo, y si es hija de su tiempo, tiene contenido espiritual. Entonces, aquí está la diferencia. ¿Cuál de estas dos obras tiene más contenido espiritual? Dicho de otra manera, ¿cuál de estas dos obras tiene más espíritu? Bueno, pues esto es un estudio, pero igual sigue siendo una obra, pero esta está muy bien dibujada académicamente, esta no. Pero esta tiene más espíritu que esta, porque ya estamos rompiendo las academias en este punto. Estamos haciendo que el arte, las obras, sus obras, dejen de ser bonitas y empiecen a contener espíritu. De eso se trata entonces, ¿no? ¿Cuál de estas dos obras es hija de su tiempo? ¿Y cuál de estas dos obras tiene más valor espiritual? Dice, ¿no? Entonces obras como esta, que es de Okafor, eso sí les digo, pero estos artistas hiperrealistas son de buena inspiración para aquellos que están iniciando en el arte. Pero como les dije, ustedes ya no están iniciando en el arte, tienen que tener una propuesta diferente. Ya no son ese monito que seguía las órdenes del docente, sino que son ya artistas hechos y derechos que tienen que buscar un estilo propio y hacer que sus obras den sensaciones a los espectadores. Esto sigue siendo como la imitación de los monos, pero como dicen, una reproducción tal es igual a las imitaciones de un mono. Hay que evitar ese tipo de obras, ¿no? Número 2, pero aquí vamos a darle una pausa.